He convocado a la presente reunión con fundamento en el artículo 81. Si gustan guardar silencio, por favor, para poder iniciar la sesión de la Diputación Permanente. He convocado a la presente reunión con fundamento en el artículo 81 de la Constitución Política del Estado a efecto de celebrar la sesión de la Diputación Permanente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la primera secretaria, al segundo secretario, diputado Gustavo Alfaro, pase lista de asistencia. Buenos días. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Presente. Diputado Jesús Alberto Valenciano. Diputada María Antonieta Mendoza. Diputada Rocío Grisel Sáenz. Presente. Diputada Ana Xochitl Siqueiros. Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Diputado Héctor Vega Nevares. Diputado Gustavo Alfaro. Diputado Pedro Torres Estrada. Diputada Presidente, le informo que 8 de 9 diputados están presentes. Gracias, diputado. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 20 de junio del año 2017, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que se tomen en ella tendrán validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 13 de junio del año en curso. Correspondencia recibida y enviada. Cuarto, turno de las iniciativas y demás documentos recibidos. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la Comisión Especial de Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo del diputado Héctor Vega Nevares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputado Rubén Aguilar Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputada Cristal Tovar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputada María Antonieta Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Y diputado Eber Quesada Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Séptimo, clausura de la sesión, Chihuahua, 20 de junio de 2017. Si es de aprobarse el orden del día, favor de emitir su voto. Si es de aprobarse el orden del día con la intervención del diputado René Frías, favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba el orden del día. Doy la bienvenida a la diputada Maribel Hernández, a la diputada Leticia Ortega, a la diputada Cristal Tovar, al diputado Eber Quesada Flores, al diputado Miguel Latorre Sáenz, al diputado René Frías. Bienvenidas y bienvenidos. Solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, verifique si existe alguna objeción respecto del contenido del acta de la sesión celebrada el día 13 de junio del año 2017, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras y señores diputados, y en caso de no haber objeción, se proceda con la votación. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia pregunto a las y los diputados, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 13 de junio del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente. Favor de manifestarlo. Gracias. Informa la diputada presidenta que ninguno de las y los legisladores han manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados y diputadas, respecto al contenido del acta de la sesión del día 13 de junio del año en curso, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa. Gracias. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informa la presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones en cuanto al contenido del acta en mención.
Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la sesión del día 13 de junio del 2017. Damos la bienvenida a la diputada Marta Reay Pérez. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito al segundo secretario, diputado Gustavo Alfaro, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida, enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Informo a la Presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputado secretario. Le solicito se sirva a otorgarle el respectivo trámite a la correspondencia. Asimismo, esta Presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputada. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Maribel Hernández Martínez para que en representación de la Comisión Especial de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes dé lectura al dictamen que ha preparado y del cual se ha dado cuenta a esta presidencia. Muchísimas gracias. Con su permiso, diputada presidenta, buenos días a todos. Honorable Congreso del Estado, la Comisión Especial de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88, 94, 111 y 116 de la Ley Orgánica, así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con carácter de acuerdo, elaborado en base a los siguientes antecedentes. En fecha 2 de mayo de 2017, los diputados Alejandro Gloria González y Eber Quesada Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron iniciativa con carácter de punto de acuerdo con el propósito de que esta soberanía exhorte a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que establezca mecanismos que garanticen el derecho a la participación y al medio ambiente sano de las niñas, niños y adolescentes. Segundo, la Presidencia del Honorable Congreso del Estado, con fecha de 4 de mayo de 2017, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión de Dictamen Legislativo la iniciativa de mérito a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración de dictamen correspondiente. De conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura del documento en la parte de antecedentes y hacer un resumen de las consideraciones con la petición de que el texto íntegro del presente dictamen se inserte en el diario de los debates de la sesión. Muchas gracias. Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en comento, quienes integramos esta comisión, formulamos las siguientes consideraciones. Número 1. El Honorable Congreso del Estado, a través de esta comisión, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes. Número 2. Habiendo realizado un análisis de las pretensiones de los iniciadores, podemos resaltar cómo su principal propósito es hacer efectivo el derecho a la participación de la niñez en temas de su interés, específicamente en el relativo a vivir, desarrollarse en un medio ambiente sano y sustentable que le permita al Estado y a la sociedad en general conocer su opinión e incorporarla en el proceso de planeación de los programas y proyectos de desarrollo urbano y ecología. Bajo esa óptica,
resulta oportuno señalar la importancia que tiene promover la participación de las niñas, niños y adolescentes en la implementación de acciones, programas y servicios dirigidos a este sector prioritario y por ende en el desarrollo de sociedades más democráticas. Conocer la opinión de la niñez nos abre un panorama generacional que nos permite tener un enfoque diferente tanto en circunstancias como en necesidades de los factores sociales, económicos y culturales en que nos desenvolvemos. La Convención sobre los Derechos del Niño amplía el ejercicio de la ciudadanía a la infancia y a la adolescencia al considerar que las y los jóvenes tienen derecho ante el Estado, la familia y la sociedad. Esto significa reconocerlos como sujetos de derechos con una autonomía personal, social y jurídica progresiva para ejercerlos y reclamar su cumplimiento. La Convención postula a niñas, niños y adolescentes como protagonistas de su propia vida para que participen en todas las decisiones que a ellos les conciernen. Se trata del derecho a expresar su opinión y que sean escuchados en todos los ámbitos en que estén involucrados: familia, escuela, medio ambiente, comunicación, comunidad en general, entre otras. El derecho a la participación de la niñez se encuentra consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño como, inciso A, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, siempre que respete los derechos de las demás personas. Inciso B, la oportunidad de formar un juicio propio, expresarse libremente y ser tenidos en cuenta. Inciso C, la posibilidad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, en forma artística o por cualquier otro medio. Y, inciso D, la libertad de asociación y de tener reuniones pacíficas. La UNICEF, en su cuadernillo 3, denominado Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que respetar las opiniones de los más jóvenes significa escucharlas, tenerlas en cuenta con respeto y seriedad, otorgándole la importancia que merecen. El ejercicio del derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes involucra también a los adultos, quienes son negociadores y responsables, además proveedores, protectores y defensores. La orientación y dirección de las personas adultas es imprescindible para que las y los más jóvenes ejerzan sus derechos. Se debe de estar en apertura a las propuestas de las nuevas generaciones para encontrar mejores soluciones. Se trata de encontrar mecanismos de concertación y diálogo para recabar la información que la niñez puede ofrecer desde su perspectiva y necesidades. Debemos propiciar una cultura participativa con diferentes puntos de vista sociales e intercambiar ideas para obtener una sociedad democrática, y la niñez debe de estar involucrada en la toma de decisiones si es inherente a su entorno y desarrollo. Como quedó expresado, el Estado y la sociedad en general tienen el deber prioritario de tomar todas las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de cualquier otra índole que se aseguren que la niñez disfrute efectiva y plenamente de sus derechos fundamentales, sin alegarse limitaciones de ninguna clase para incumplir con sus obligaciones. En ese sentido, deberán crearse políticas de participación directa y activa de las niñas, niños y adolescentes, a fin de que se tome en cuenta su opinión respecto de aspectos relacionados con su desarrollo integral que garanticen su máximo bienestar. El artículo 18 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado enlista de manera enunciativa, mas no limitativa, los derechos de este sector prioritario, y para efectos de la iniciativa que ahora nos ocupa, la fracción 15ª del citado precepto consagra el derecho a la participación y opinión en los asuntos de su interés. De igual manera, el ordenamiento legal ya referido establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de la niñez, el Sistema Estatal de Protección Integral será la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección a los mismos. Este sistema está compuesto por instituciones, organismos y entidades tanto como gubernamentales como no gubernamentales para la coordinación de políticas y acciones interseccionales y interinstitucionales
y por lo que hace a su operación, esta está a cargo de una Secretaría Ejecutiva a la cual le corresponde, entre otros, realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de difundirlo a las autoridades competentes y a los sectores de interés social y privado para su incorporación en los programas respectivos. Número 3. Habiéndose definido la trascendencia que tiene la participación de la niñez en la toma de decisiones públicas, debemos enfocarnos al tema de sustentabilidad ambiental, a que hacen referencia los iniciadores. Definitivamente los conceptos del medio ambiente y la niñez están íntimamente relacionados en virtud de que las condiciones ambientales en que una persona se desarrolla en su etapa infantil repercuten de manera directa a lo largo de su vida, razón por la cual las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir y a crecer en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para su desarrollo, salud y bienestar. Ahora bien, al introducir el concepto de sustentabilidad como modelo de desarrollo, surge la responsabilidad intergeneracional de preservar el medio ambiente, situación que involucra directamente a la niñez, no solo en la transmisión de conocimientos sobre el medio, sino escuchar la opinión que tienen respecto a la protección del ecosistema. Pues si bien es cierto que todas las personas somos iguales en derechos, también lo es que somos diferentes en cualidades e intereses, sobre todo si partimos de la concepción generacional entre personas adultas y jóvenes, situación que requiere de comunicación basada en el apoyo mutuo e intercambio de opiniones, con el objeto de facilitar, promover y fortalecer el desarrollo de estrategias efectivas en materia ambiental. Número 4. Habiendo manifestado la trascendencia que tiene fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes en materia de preservación ambiental para la implementación de políticas sustentables de nuestro ecosistema, esta Comisión de Dictamen Legislativo estima procedente y oportuna la pretensión de los iniciadores en el sentido de solicitar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes recabe la opinión de este sector prioritario sobre qué consideran que deben de ser las acciones que hay que construir a fin de garantizar su derecho a un medio ambiente sano. Lo anterior, con el fin de que una vez obtenida su opinión se remita a las dependencias gubernamentales, así como a los sectores de interés social y privado para su incorporación en programas y proyectos ambientales. Por anterior, la Comisión Especial de Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado solicita atentamente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes realice una consulta a este sector prioritario a fin de conocer su opinión sobre qué acciones deben implementarse para garantizar su derecho a vivir y crecer en un medio ambiente sano. Segundo, una vez obtenida la respuesta a la consulta referida, el párrafo anterior remítase al titular del Poder Ejecutivo para que las propuestas de las niñas, niños y adolescentes se consideren en la implementación de políticas públicas en materia ambiental. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que los efectos legales correspondientes, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 20 días del mes de junio del año 2017. Dictamen aprobado en reunión de Comisión Especial para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, celebrada en el Salón Legisladoras el día 20 de junio del presente año en la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Sus integrantes, la diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, presidenta, la de La Voz Maribel Hernández Martínez, secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, vocal, diputada Carmen Rocío González Alonso, vocal, y diputado Pedro Torres Estrada, vocal. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído.
Favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa. Gracias. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Forma la presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto del contenido del dictamen antes leído. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen en los términos antes leídos. Le solicito a las secretarías preparen la minuta correspondiente y las envíen a las instancias competentes. Personas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua y también agremiados a dicho sindicato se encuentran en este recinto, invitados por la diputada María Antonieta Mendoza. Les damos una cordial bienvenida. Del CECITECH, sí, Colegio. Continuando con el desahogo del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en participar en el punto relativo a la presentación de iniciativas el diputado Héctor Vega Nevares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Rubén Aguilar Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Cristal Tobar Aragón, integrante del grupo, representante del Partido de la Revolución Democrática. La de La Voz también presentará una iniciativa, la diputada María Antonieta Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, y el diputado Eber Quesada Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. En primer lugar, se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Vega Nevares. Con su permiso, señor diputado presidente. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado, presente. Los suscritos, Rubén Aguilar Jiménez y Héctor Vega Nevares, en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura y como integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 64, fracción primera, y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 167, fracción primera, 168 y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante esta honorable asamblea a efecto de presentar iniciativa con carácter de acuerdo a fin de exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Estado se haga entrega el presupuesto destinado para el desarrollo del proyecto de rehabilitación de la Escuela Normal Rural de Salaices, considerada como patrimonio cultural del Estado, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El patrimonio cultural es un bien tangible o intangible que heredamos como sociedad y que por su importancia y trascendencia tiene como finalidad la preservación de estos en óptimas condiciones, para así proteger y mantener las raíces e historias a través de ellos para las futuras generaciones. El objetivo de que un bien sea declarado patrimonio cultural del Estado radica en que dicho bien reciba un tratamiento especial. En enero de 1927, la Dirección de Agricultura y Ganadería gira instrucciones para que se hiciera el reconocimiento a los terrenos de la entonces conocida Hacienda de Salaices en el municipio de Villalópez, Chihuahua. Esto a fin de iniciar la construcción de la Escuela Central Agrícola, pero fue hasta en agosto de ese mismo año que la Secretaría de Agricultura y Fomento hizo entrega del documento que acreditaba la propiedad de dicho lugar. Posteriormente, en 1928, inicia sus funciones como escuela de manera irregular, pues aún no terminaba la totalidad de su construcción. Es hasta en el año de 1932 que la institución inicia con sus actividades formalmente, convirtiéndose en la Escuela Regional Campesina. Para el año de 1940 se convierte en la Escuela Normal Rural, la cual trabajaba con grupos complementarios de primaria, formando maestros rurales que hicieron causa común con las tendencias progresistas ideales que comenzaron a surgir en el umbral del siglo XX. Sin embargo, para el año de 1969
fue clausurada junto con otras 13 escuelas del sistema, quedando en el abandono total hasta el año de 1985. La influencia de este centro educativo se mantuvo en toda la región, incluyendo estados como Durango, Coahuila y Zacatecas, pues sus maestros egresados difundieron sus conocimientos en cada región de la comunidad donde laboraron. Se formaron maestras y maestros que llevaron y transmitieron sus enseñanzas a miles de alumnos a distintas comunidades, mismos que en la época de los años 60, cuando se produjo la gran migración del campo a la ciudad, las maestras y maestros normalistas fundaron escuelas en colonias populares, extendiendo así la educación a lo largo del estado. Según el artículo 2 de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua, se considera patrimonio cultural del Estado toda manifestación del quehacer humano y del medio natural que tenga para los habitantes del Estado por su valor y significado, relevancia arqueológica, histórica, artística, etnológica, antropológica, paleontológica, tradicional, arquitectónica, urbana, científica, tecnológica, lingüística e intelectual. Es por esto que después de tantos años y debido a su gran influencia cultural y social, en el año 2013, la Escuela Normal de Salaices fue declarada como Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua. La declaratoria de este lugar como Patrimonio Cultural se fundamenta en un valor cultural, arquitectónico, intelectual y artístico, buscando con esto el reconocimiento y realización de acciones de rescate y conservación. A raíz de esto, exalumnos de la Escuela Normal Rural de Salaices comenzaron a desarrollar actividades a fin de que el edificio sea rehabilitado y utilizado como centro de operaciones para el desarrollo educativo y agropecuario de la región, garantizando así la permanencia del patrimonio cultural que representa para los chihuahuenses. Es entonces que se aprueba dentro del presupuesto de egresos del gobierno del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2016 como reorientación de los recursos asignados a la inversión normal estatal una partida de 5 millones de pesos mexicanos, misma que tiene como fin la rehabilitación de las instalaciones de dicho lugar. Sin embargo, a pesar de estar aprobado en el presupuesto 2016, es cierto que hasta el día de hoy dicha partida no ha sido entregada por la autoridad correspondiente, por lo que no se ha podido ejercer dicho presupuesto para las actividades que se tenía destinadas. Cabe destacar que dicho lugar tiene más de 30 años en el abandono, por lo que su pronta rehabilitación debe ser a la mayor brevedad posible debido a los deterioros que con el paso del tiempo se han presentado, y es preocupación tanto de esta fracción parlamentaria como de los mismos exalumnos de la escuela que han solicitado esta gestión, que debido al mal estado en el que se encuentra, se corra el riesgo de perder un lugar que ha dejado tanto a las y los chihuahuenses. Anteriormente expuesto, y dada la importancia que merece un lugar declarado Patrimonio Cultural de nuestro Estado, como lo es la Escuela Normal Rural de Salaices, que sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente acuerdo. Único, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta de manera atenta y respetuosa al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Cultura se realicen las gestiones necesarias para el arranque de las obras que integran el proyecto de rehabilitación de la Escuela Normal Rural de Salaices, considerado como Patrimonio Cultural del Estado. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entra en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos correspondientes. Dado en la Sala Morelos del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a los 20 días del mes de junio del 2017. Atentamente, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Rubén Aguilar Jiménez, diputado Héctor Vega Nevares, el de La Voz. Es cuanto, señora presidenta.
Gracias, diputado. ¿Es urgente resolución? Sí. ¿Verdad? Gracias, diputado. Solicito al secretario Gustavo Alfaro procede de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Héctor Vega Nevares en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerar que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Gracias, diputado. Solicito nuevamente al secretario diputado Gustavo Alfaro se sirva a someter a la consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado igualmente 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Gracias. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. A continuación, tiene la palabra el diputado Rubén Aguilar Jiménez. Muy bien, honorable Diputación Permanente del Congreso del Estado de Chihuahua presente. Los suscritos Rubén Aguilar Jiménez y Héctor Vega Nevares, en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura y como integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 64, fracciones 1 y 2 y 68, fracción 1 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 167, fracción 1 y 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante esta honorable asamblea a efecto de presentar iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar y adicionar diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Chihuahua y a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua al tenor de las siguientes exposición de motivos. De conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia la dispensa parcial de la lectura de la iniciativa adhiriéndose íntegramente el texto íntegro de esta iniciativa de 58 páginas al diario de los debates de la sesión. Gracias. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene la finalidad, mediante la presente iniciativa, de aportar en la materia electoral ideas ciudadanas recopiladas en este proyecto, estando seguros de que brindará una perspectiva diferente y humana a la discusión y proporcionará elementos claves para la evolución del modelo democrático de nuestro Estado. Uno de los principales objetivos es armonizar el andamiaje normativo local para asumir los problemas inherentes en la materia. En este sentido, la iniciativa tiene como sustento la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y los criterios adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua. Asimismo, la propia iniciativa tiene como resultado la aplicación práctica del nuevo marco normativo en los procesos electorales del 2015 y 2016. Partimos de la idea de que la mayor parte de las regulaciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua siguen siendo apropiadas para normar los procesos electorales. Por estas razones, en nuestra propuesta conservamos la mayor parte del texto y la estructura de la vigente ley. Sin embargo, es evidente que se debe hacer los ajustes en dicho cuerpo normativo para fortalecer y adaptarla a la realidad dinámica, sobre todo en aquellas materias que fueron motivo de impugnaciones y criterios de los tribunales jurisdiccionales electorales, siendo necesario incorporarlos al nuevo instrumento normativo para dotar de certeza jurídica las actuaciones de las autoridades y los procesos.
electorales y sobre los cuales el Partido del Trabajo recopila en este documento. Además de lo ya mencionado, los cambios de fondo que el PT propone para la ley electoral del Estado de Chihuahua están relacionados con los nuevos conceptos que introdujo la reforma constitucional respecto al sistema electoral. Nos interesa resaltar estos puntos porque son cruciales para el buen funcionamiento de nuestro sistema político. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo busca con determinación que dichos temas sean incorporados en la discusión de la reforma de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, como a continuación se enlistan. Número 1, reelección. Se establece la reelección de forma clara y tocando los alcances legales que nos ocupa para las acciones de procesos en materia electoral, precisando para ayuntamientos y diputados el número de veces que pueden ocupar el cargo que está sujeto a la reelección según lo establecido en la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Se plantea y especifica la situación de las suplencias, en la cual se mantiene el derecho de los suplentes que ocupen los cargos de los que se separen sus fórmulas a poder participar en los procesos internos de sus partidos a contender por el mismo cargo, la posibilidad de que los titulares, a petición de sus partidos políticos, se separen del cargo antes del término constitucional. Se contempla la reincorporación a los cargos después de la contienda constitucional para que sea al momento de recibir su constancia de mayoría y no tener procedimientos de impugnación. De lo contrario, deberán desahogar todas las instancias hasta que se emita la última resolución sobre el caso. Para homologar la discusión de la Constitución sobre la postulación de los candidatos, serán por el mismo partido o integrante de coalición o candidatura común, a menos que renuncien o pierdan la militancia año y medio antes del término de su mandato. Asimismo, se especifica de que debe separarse del cargo antes de que inicie el proceso electoral, esto con la finalidad de estar en circunstancias de igualdad con los demás candidatos. 2. Elección extraordinaria. En cuanto a este tema, la propuesta establece que la convocatoria la emitirá el Instituto Estatal Electoral para dotar de certeza jurídica la actuación de la autoridad electoral en la preparación de la elección correspondiente y contar con un plazo razonable para tal efecto. Cabe resaltar que esta propuesta se sustenta en lo observado durante la preparación y desarrollo del proceso extraordinario en Aguascalientes durante el año 2015. 3. Violencia política de género. La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Por lo anterior es que se vuelve necesario incorporar a la propuesta elementos suficientes para eliminar y erradicar cualquier práctica que pueda constituir este tipo de violencia. 4. Boletas electorales. En cuanto a las boletas electorales, se incluye para, en su caso, establecer el alias del candidato. Además, se especifica, en caso de existir coaliciones o candidaturas comunes, cómo se deberá integrar la boleta. 5. Paridad. Se atiende lo relativo a que ninguno de los géneros debe asignarse exclusivamente a los distritos de menor votación para la postulación de candidaturas. Además, se establecen reglas para garantizar el cumplimiento al principio de paridad de género en la postulación de candidaturas para todos los cargos de elección popular, lo que ha recibido la denominación de paridad vertical y horizontal, ya que las acciones afirmativas de género son resultado de la necesidad de incorporar ambos sexos al ámbito político. Esto porque la jurisprudencia 30/2014 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se estableció que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones de desventaja que tiene como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con ello garantizar un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. 6. Candidaturas independientes. Respecto a las candidaturas independientes, se propone su actuación en términos de los criterios citados en materia de género aplicables a los candidatos independientes. Además, se homologan disposiciones a efectos de observar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Asimismo, se adicionan dispositivos a fin de que
los candidatos independientes no les aplique el régimen constitucional de límite de financiamiento privado establecido para los partidos políticos, acorde con la tesis 21/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cabe destacar que se modifica el porcentaje correspondiente de respaldo ciudadano que deberán reunir los aspirantes a candidaturas independientes que deseen obtener su registro como candidatos independientes, estableciendo el 1% de la lista nominal de apoyo ciudadano para postularse como candidato independiente. Por otra parte, se propone como requisito que para la postulación de una persona a una candidatura independiente no debe ocupar un cargo de dirigente nacional o local de algún partido político, a menos de que se haya separado 3 años antes de la solicitud de registro para la candidatura. Con ello, se trata de salvaguardar el objeto de espíritu de la candidatura independiente, en donde se busca que la ciudadanía acceda a los cargos de elección popular sin necesidad de los partidos políticos y como una alternativa para la democracia. Se adiciona en la presente propuesta la ampliación de los plazos para recabar el para apoyo ciudadano. Para gobernador se establecen 60 días y para diputados e integrantes del ayuntamiento 45 días. 7. Segunda vuelta. El proyecto de esta iniciativa propone que se realice una segunda vuelta solamente en el caso de que el ganador no obtenga más de la mitad de los votos emitidos en la primera vuelta. La segunda vuelta, evidentemente, se realizará entre los dos candidatos que hayan registrado las votaciones más altas, sin la posibilidad de ser sustituidos, salvo en caso de muerte o incapacidad. En este sentido, se propone que los candidatos que ya no participen en la segunda vuelta puedan apoyar libremente a cualquiera de los candidatos de la segunda elección con el objeto de formar o constituir alianzas con toda la claridad y transparencia desde el texto constitucional. Con base en los argumentos anteriores, se propone modificar las disposiciones constitucionales vigentes a fin de instituir la posibilidad de una segunda vuelta para la elección de gobernador. 8. Gobierno de coalición. La iniciativa que hoy se propone a consideración de este Congreso busca la posibilidad de establecer un gobierno de coalición que permita la construcción de un sistema estable de alianzas entre fuerzas políticas con el objetivo de establecer y darle eficacia al funcionamiento del Estado. En virtud de lo anterior, se propone facultar al gobernador para optar por un gobierno de coalición, en cuyo caso acordará el programa de gobierno mediante convenio con las fuerzas políticas en el que se especifiquen los objetivos del gobierno común. 8. Fiscalía especializada en atención a delitos electorales. Para el Partido del Trabajo, una reforma política y electoral completa debe necesariamente incluir el fortalecimiento de las instituciones encargadas de vigilar, perseguir y sancionar las probables conductas que puedan constituir delitos. Es por ello que un reclamo muy sentido de la sociedad mexicana y en específico los chihuahuenses tiene que ver con contar con una autoridad procuradora de justicia que garantice imparcialidad en sus actuaciones. Parte de las reformas que se proponen es crear la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales a fin de contar con una institución sólida encargada de la investigación y persecución de las conductas penales cometidas como parte de los procesos electorales. Revocación de mandato. Resulta necesario elevar a cargo a rango constitucional la revocación de mandato. Con este mecanismo de democracia directa, las y los ciudadanos podrán remover de sus funciones a los representantes de elección popular que incurran en actos de corrupción, omisión, negligencia o ejercicio indebido de las facultades y atribuciones que les confieren las leyes. La revocación de mandato es el procedimiento legal mediante el cual los ciudadanos pueden destituir a un representante de elección popular antes de que concluya el periodo para el que fue elegido, así como existe la figura de la reelección como una cuestión de premio. También debe existir la revocación por ser ineficiente. 11. Asignación de candidaturas independientes a regidores de representación proporcional. El mecanismo de representación proporcional se adoptó en México dentro de un contexto normativo caracterizado por un sistema de partidos políticos que tenían la facultad exclusiva para postular candidaturas a cargo de elección popular. La Sala Regional Monterrey consideró que las candidaturas independientes son compatibles con el principio de representación proporcional, por lo que a partir de la instauración de un sistema de postulación mixto en la acción federal es necesario cumplir las finalidades de dicho régimen contemplando las distintas vías por las que se ejercen los derechos a votar y a ser votado. Al respecto, cabe destacar que el sistema de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional en el Estado de Chihuahua se realiza mediante la planilla
registrada para las elecciones de mayoría relativa, de manera que serían los propios candidatos a regidores quienes ocuparían los lugares por la vía de representación proporcional. De tal suerte que en forma alguna puede advertirse la existencia de razones que justifiquen un trato diferenciado en el caso concreto, toda vez que tanto las planillas registradas por los partidos políticos como aquellas integradas por candidatos independientes deben recibir el mismo trato. Por tal motivo se especifica que los candidatos independientes tienen derecho a la asignación de regidores de representación proporcional. 12. Debate. Se establece que el Instituto Estatal Electoral deberá organizar un debate entre las y los candidatos a la gobernatura y cada asamblea municipal entre las y los candidatos a diputaciones y presidencias municipales, con la finalidad de dar a conocer las propuestas de los candidatos para que la ciudadanía tenga conocimiento y pueda elegir el que más le convenga. 13. Diputación indígena. Dada las importantes cantidades de ciudadanos que se representan los pueblos indígenas dentro de la nación, es de resaltar la importancia de salvaguardar sus derechos, entre los que se encuentran contar con una adecuada representación política al interior del Congreso local. La propuesta de reforma a la ley electoral que se presenta ante esta soberanía busca dotar a las comunidades indígenas de una representación política justa, real, efectiva, leal y legítima al interior del Congreso local, tomando como base el principio de representación proporcional, haciendo extensivos sus alcances a los indígenas, con lo que se renueva y amplía el contenido de la representación plurinominal, puesto que se parte de considerar no solo las percepciones políticas e ideológicas, sino también de la entidad cultural y etnolingüística de los pueblos indígenas dentro del marco constitucional. 14. Uso del lenguaje incluyente. La presente iniciativa pretende incorporar el uso del lenguaje incluyente a fin de combatir la discriminación de desigualdad entre los géneros y la eliminación de roles y estereotipos tradicionales atribuidos a mujeres y hombres. 15. Voto en el extranjero. Dado los antecedentes históricos del tema, se debe de contemplar en la Constitución Política del Estado de Chihuahua que las y los ciudadanos chihuahuenses que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para las elecciones del gobernador del Estado. En razón de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable representación popular el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforman los artículos 4, 21, 27, 27, ter 41, 44, 60, 64, 86, 87, 93, 122 y 127 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Artículo segundo. Se reforma y adiciona los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 43, 48, 57, 64, 88, 99, 104, 105, 106, 110, 116, 119 bis, 122, 124, 125, 126, 128, 131, 132, 133, 143, 149, 155, 174, 191, 193, 196, 197, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 213, 214, 215, 217, 219, 220, 225, 226, 252, 262 bis, 263, 270, 286, 287, 316, 341, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 y 412, todos ellos de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. Transitorios. Artículo primero. Conforme lo establecido con lo dispuesto por el artículo 202 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, envíese copia de la iniciativa del dictamen y del diario de los debates del H Congreso del Estado a los ayuntamientos de los 67 municipios que integran la entidad, y en su oportunidad hágase por el Congreso del Estado o por la Diputación Permanente el cómputo de los votos de los ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobado la reforma de la Constitución del Estado. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo tercero. El fiscal general deberá nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua dentro de los 30 días siguientes
contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto mediante el acuerdo correspondiente. Artículo 4. Los servidores públicos adscritos a la Fiscalía mencionada conocerán de manera exclusiva de las carpetas de investigación relacionadas con delitos electorales. Artículo 5. Los servidores públicos adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales deberán regirse por los principios de legalidad y objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos fijados por las leyes. Artículo 6. Para el próximo ejercicio fiscal, el Poder Legislativo proveerá la partida presupuestal para que la Fiscalía citada cuente los elementos materiales y humanos que permitan su adecuado funcionamiento. Artículo 7. El fiscal especializado en materia de delitos electorales deberá rendir un informe a la Legislatura del Estado a los 90 días siguientes de la conclusión del proceso electoral. Artículo 8. Se exhorta al fiscal general de la Justicia del Estado de Chihuahua para que la designación del fiscal especializado en materia de delitos electorales y de los servidores públicos adscritos a ella recaiga en las personas que garanticen los principios enunciados en este artículo. Chihuahua, Chihuahua, a 20 de junio del 2017. Atentamente, por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Rubén Aguilar Jiménez, diputado Héctor Vega Nevares. Muchas gracias. Entrego el original de esta iniciativa. Gracias, diputado. Debido al tema que es materia electoral y al acuerdo que se había tomado por parte de la Junta de Coordinación Política, se turna de inmediato a las Comisiones Unidas de Primera y Segunda de Gobernación. Enseguida se concede la palabra a la diputada Cristal Tovar Aragón. Gracias, presidenta. En mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua y representante del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado y 167, fracción primera, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con carácter de decreto, con la finalidad de reformar diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua al tenor de la siguiente exposición de motivos. Presidenta, le pediría la dispensa de la lectura de la exposición de motivos, así como del articulado, para hacer un resumen y que queden íntegros en el diario de los debates. Gracias. Inicio diciendo que esta iniciativa es un resultado del conjunto de propuestas de la sociedad civil, como lo son el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, Ecos de Mirabal, la Escuela de Formación Feminista en Chihuahua, Centro de Atención de a la Mujer Trabajadora, Asociación Civil Alma Calma y Abogados Demócratas en Asociación Civil, entre otras. Y bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su numeral 35 los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, particularmente el caso que nos ocupa en esta iniciativa es el de la fracción segunda, donde se prevé dentro de estos derechos el poder ser votado o poder ser votada para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que esta ley establezca. Diversos documentos prevén que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belén do Pará, así como la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de todas las ciudadanas y ciudadanos de participar en la dirección de los asuntos públicos. La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes de algún partido político, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o el propio ejercicio del cargo público. Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales de los órganos electorales, así como las que fungen como funcionarios o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casillas. En efecto, la violencia ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres e incluso tiene un lugar por razones de género. Por ello resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito político electoral.
En este sentido, encontramos que en México no existe una legislación que esté encaminada a combatir la violencia política, que es una realidad, ya que innumerables ejemplos en los cuales las mujeres han sido víctimas de este tipo de violencia. No obstante, al no contar con un marco legal en la materia, el concepto de violencia política se ha construido a partir de la Convención de Belén do Pará, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar redactada de la siguiente manera. Violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basada en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos, de las prerrogativas inherentes a un cargo político. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. En este documento se contempla que la violencia puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual, y puede efectuarse a través de cualquier medio de información, como periódicos, radio y televisión, de las tecnologías de la información y o en el ciberespacio. Asimismo, puede ser perpetuada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, por medios de comunicación y sus integrantes. Además, puede cometerla cualquier persona y o grupo de personas. En este tenor tenemos, dentro de los ejemplos de violencia política en contra de las mujeres, un asunto que ha sido comentado y muy discutido en los últimos procesos electorales, el cual resulta de registrar a mujeres exclusivamente en distritos perdedores. La Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 3º, párrafo 5º, establece a la letra: en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sea asignado exclusivamente a aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en los procesos electorales anteriores. Sin embargo, a pesar de ser una práctica prohibida en la ley, es un acto que se sigue realizando siempre en contra de las mujeres. Es por ello que considero oportuno establecer en la ley electoral del Estado de Chihuahua una disposición respecto que exija un criterio de efectividad en la distribución de las candidaturas respecto de los distritos, determinando 3 bloques de acuerdo a los resultados obtenidos en la elección inmediata anterior, es decir, distritos con votación baja, votación media y votación alta. Estos 3 bloques ya han sido considerados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo cual se podría apreciar de forma objetiva que verdaderamente haya un criterio uniforme y sobre todo de respeto real hacia la paridad que se encuentra prevista en los ordenamientos electorales. Atendiendo a lo expuesto en párrafos anteriores, es de suma importancia que, en complemento en las acciones en contra de la violencia política, se encuentre dentro del Instituto Estatal Electoral una unidad de género, la cual se encargará de desarrollar las políticas, planes y programas que de manera transversal deban implementarse en busca de la real equidad. Ahora bien, es necesario precisar que la legislación electoral, tanto federal como la local, en el cuerpo articulado establecen con toda claridad lo relativo a la paridad, es decir, que es derecho de los ciudadanos y ciudadanas y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. En este sentido, me parece que es necesario que se contemple esta misma situación para los órganos electorales, es decir, que la ley en materia establezca el acceso del 50-50, tanto como magistrados del Tribunal Estatal Electoral como de los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral. La antigua ley electoral del Estado de Chihuahua, la cual fue abrogada en el 2015, sí contemplaba estos supuestos. En el caso del Tribunal Estatal Electoral, el artículo 226 en su numeral 2 contemplaba que el Tribunal Estatal Electoral se integrará por 3 magistrados, uno de los cuales será de sexo distinto al de los otros 2. En el caso del Instituto Estatal Electoral, el artículo 85, numeral 7, establecía: en todo caso, la composición final del órgano electoral será de tal manera que no podrá estar integrado por más del 70% de personas del mismo sexo. La ley electoral que ahora nos rige no prevé esta situación, es por ello que en este tema hemos retrocedido. Si bien es cierto que a los funcionarios de estos órganos ya no se les elige el Congreso del Estado, también es cierto que poner una disposición en este sentido no va en contra de lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se establece cómo serían designados los funcionarios o funcionarias electorales.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso del Estado el presente proyecto con carácter de decreto. Artículo primero. Se reforman los artículos 4, 50, 64, 65, 104, 157, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 266, 267 y 294, todos de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse, dado en el recinto oficial de Poder Legislativo a los 20 días del mes de junio del 2017. ¿Es cuánto, diputado? Gracias, diputada. De igual forma, se turnan las Comisiones Unidas de Primera y Segunda Gobernación y Puntos Constitucionales. A continuación, haré uso de la palabra, para lo cual solicito al primer vicepresidente, diputado Jesús Valenciano, asuma la presidencia. Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente, la mayoría de las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la 55ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo previsto por el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como en los artículos 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Honorable Congreso del Estado, comparecemos ante este Honorable Congreso a presentar iniciativa con carácter de decreto con el objeto de expedir la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. Diputado presidente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, solicito la dispensa de la lectura de la iniciativa, del articulado y disposiciones transitorias, sin embargo que quede el texto íntegro insertado en el diario de los debates. Adelante, diputada. La iniciativa de mérito tiene como sustento lo siguiente: exposición de motivos. El 26 de enero del año de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. El artículo segundo transitorio de dicho ordenamiento establece que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, así como las demás leyes federales y las leyes estatales de las entidades federativas en materia de la prevención de protección de datos personales, deberán ajustarse a las disposiciones previstas en dicho ordenamiento en un plazo de 6 meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. En consecuencia, a fin de dar cumplimiento en tiempo y forma al mandato contenido en la referida ley general, se pone a consideración del Pleno la iniciativa que contiene la armonización de la legislación en materia de protección de datos personales. Esta iniciativa propone que se expida un nuevo ordenamiento jurídico, pues los ajustes que se hacen a nuestra ley actual de la materia obliga a ello, ya que de no hacerse así existiría el riesgo de caer en algunas imprecisiones o contradicciones respecto de la ley general. En este sentido, se reitera, esta propuesta recoge y asume los mandatos contenidos en la ley general, pero también conserva los preceptos de nuestra ley local, que no entran en conflicto, en colisión con la ley general, sino que en el mejor de los escenarios abundan o precisan algunos temas. Así las cosas, el proyecto consta de 177 artículos, mismos que se organizan en títulos y capítulos en relación de los diferentes asuntos que se desarrollan. A manera de ilustración, sin que esto agote todos los rubros, tenemos que destacar lo siguiente: se define el objeto y los sujetos obligados por ley, los principios y obligaciones del titular responsable y el encargado del tratamiento de datos personales. Se describen las atribuciones de los órganos que intervienen en la aplicación de esta ley, como es el caso del organismo garante, que es el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información, y el Comité y Unidad de Transparencia, que en el caso particular de este Congreso, pues ya se cuentan constituidos este Comité y Unidad,
a partir de la entrada en vigor de la presente ley, atenderán también lo relativo a datos personales, además de los asuntos en la materia de acceso a la información. Se señalan las particularidades para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales denominados derechos ARCO. Un asunto de total importancia es el referido a las medidas de seguridad que deben desarrollarse para la protección de datos personales. En efecto, se plasman con claridad los mecanismos de recepción, resguardo y transferencia de los mismos. De igual modo, el ordenamiento jurídico en cuestión describe también una serie de acciones preventivas que podrán ponerse en marcha para evitar el tratamiento inadecuado, el tratamiento de los datos personales en perjuicio de los titulares de los mismos. Finalmente, se establecen los mecanismos para la defensa de los derechos en la materia, entre los cuales se encuentran el recurso de revisión, la conciliación y la facultad de atracción por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por último, señalar que este cuerpo está inmerso e íntimamente ligado con el Sistema Nacional de Transparencia, y en esa directriz se presenta esta iniciativa. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de ley de protección de datos personales del Estado de Chihuahua, que tiene por objeto establecer las bases, principios, derechos, excepciones, obligaciones y procedimientos que rigen en la materia para garantizar la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados transitorios. Publíquese la presente ley en el Periódico Oficial del Estado. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de ley correspondiente en los términos que deba publicarse, dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua a los 20 días del mes de junio del año 2017, y firmamos la mayoría de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Se turna la Comisión de Transparencia. Enseguida tiene el uso de la palabra la diputada María Antonieta Mendoza. Muy amable diputado presidente, antes de presentar mi iniciativa quiero agradecer la presencia y darles la bienvenida al personal docente de los CECITECH. Muchas gracias por estar aquí y ser testigos de esta iniciativa, que es en beneficio para los 1,455 trabajadores de esta institución. Diputación Permanente, el Honorable Congreso del Estado, los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y los artículos 169 y 170 de la Ley Orgánica que nos rige, nos permitimos proponer en esta soberanía la presente iniciativa con carácter de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Educación y Deporte realice las acciones correspondientes para garantizar a la brevedad el derecho humano a la seguridad social de las y los trabajadores de la educación adscritos a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua. Lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. Creado en octubre de 1993 por el Gobierno Constitucional del Contador Público Francisco Barrio Terrazas y ante la creciente demanda de instituciones que resolvieran las necesidades educativas de la juventud chihuahuense, mediante el convenio de coordinación correspondiente con la Secretaría de Educación Pública, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, mejor conocido como CECITECH, surgió como una modalidad educativa del nivel de educación media superior, que actualmente cuenta con 52 planteles a lo largo y ancho del estado de Chihuahua, de los cuales 23 son planteles CECIT y 29 son planteles que brindan servicio en educación a distancia. Actualmente con una cobertura en 33 municipios de la entidad, donde se atiende una matrícula de cerca de 16,000 estudiantes,
con 1.455 trabajadores del organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación y Deporte, carecen del derecho fundamental a la seguridad social, a pesar de que los diversos intentos que han realizado ante las autoridades correspondientes para solicitar la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho constitucional aludido, sin encontrar hasta la fecha una respuesta que convenga a sus intereses, después de serles negado durante más de 24 años en algunos casos. El derecho al reconocimiento de su antigüedad, que les permita una jubilación digna y decorosa o pensiones para sus familias en caso de una desgracia. Protegido por las disposiciones de los tratados internacionales de los que México forma parte y consignado en la fracción 11ª del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en su apartado A como en el apartado B, así como en las leyes reglamentarias correspondientes, el derecho humano a la seguridad social, el cual es una obligación de ser garantizado por parte de cualquier autoridad del Estado mexicano, constituye la forma legal para generar las prestaciones que el ser humano requiere para acceder a una vida digna al proteger a las y los trabajadores en caso de accidentes y enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales y maternidad, y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte, derecho fundamental del cual carecen las y los trabajadores del CECITESH hasta la fecha. En fechas recientes y promovidos por la solicitud que presentaran ante la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado, los representantes del Sindicato de Trabajadores del CECITESH, la situación que viven los trabajadores de la educación de la referida institución fue planteada de manera directa al licenciado Pablo Cuarón Galindo, secretario de Educación y Deporte del Gobierno del Estado, recibiendo en respuesta que la dependencia a su cargo realizaba ya algunas acciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social que permitiera avanzar en el cumplimiento de la obligación constitucional, por tanto tiempo evadida. Sin embargo, el interés de los trabajadores de la educación del CECITESH dista mucho de la oferta que les han presentado de la Secretaría de Educación y Deporte, debido a que, con fundamento en la Ley de Pensiones Civiles del Estado, así como en investigaciones que se han hecho de manera directa, ellos han planteado su afiliación a dicha institución para efectos de reconocimiento de su antigüedad, cosa que el IMSS no lo establece y no lo permite por su artículo 13. Sobre la antigüedad y sus seguros de pensión, maternidad, enfermedad y muerte. Respecto a este asunto, se solicitó a dicho funcionario que el asunto fuese analizado con más detenimiento en una mesa de trabajo, para lo cual se señaló el día 14 de junio a las 10 horas en las instalaciones de este edificio legislativo para el efecto. Sin embargo, el licenciado Pablo Cuarón Galindo, aludiendo a la necesidad de mayor tiempo que analizaría la problemática referida, solicitó diferir la realización de los trabajos, mientras que en esta misma fecha convocó a los sindicatos del CECITESH para mantener su única oferta respecto a la afiliación de los y las trabajadores ante el IMSS. En el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza consideramos que es muy importante que las y los trabajadores de los CECITESH tengan acceso al derecho fundamental a la seguridad social, pero no solo eso, creemos que es de justicia que sea en las mejores condiciones posibles, después de que ha sido negado por más de 24 años en los casos de los empleados con mayor antigüedad. Por eso, vemos posible analizar la viabilidad de incorporar al esquema de pensiones civiles del Estado, toda vez que la reforma a la ley correspondiente en el año 2014, de acuerdo a lo previsto en el artículo 4, que las entidades de la administración pública paraestatal puedan convenir con dicha institución su incorporación al régimen de seguridad social establecido en la misma, bajo cuyo esquema legal a partir del 2014
se permitió la incorporación de más de 31.800 trabajadores al servicio del gobierno del Estado y organismos estatales, autónomos y descentralizados que no tenían base laboral ni cotización para un fondo que les permitiera recibir una pensión, dejando fuera a los 1.455 trabajadores del CECITESH, los cuales, en la búsqueda de obtener esta prestación, manifiestan su voluntad para adherirse a las condiciones que el mismo instituto les requiera. En este momento también quiero hacer de su conocimiento que fue entregado al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de este Congreso, al diputado Alejandro Gloria González, la respuesta por parte de Pensiones Civiles del Estado, donde manifiesta que es factible convenir la incorporación de los trabajadores, y fue entregado en oficialía de partes el día 19 de mayo del 2017. Por lo tanto, esta iniciativa tiene el fundamento que se requiere. A juicio de nuestro grupo parlamentario, cuando se le dio vida al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, las autoridades responsables para determinar el cumplimiento constitucional del derecho a la seguridad social de los trabajadores de dicha modalidad educativa del nivel medio superior, establecieron una diferencia entre los trabajadores administrativos y manuales y el personal académico y de apoyo técnico, que hasta la fecha no ha sido subsanada, puesto que, mientras que en el segundo párrafo del artículo 33 del acuerdo de creación les dan la seguridad social y laboral a los primeros, que vienen siendo los administrativos y manuales, considerándolos favorecidos por los beneficios de la Ley de Pensiones del Estado. En diferencia, al personal académico y técnico lo dejan a la discrecionalidad del patrón para su incorporación al régimen que establezca tanto el Código Administrativo como las condiciones generales de trabajo del gobierno del Estado de Chihuahua y sus trabajadores. Pero además de esa diferencia, en perjuicio de los trabajadores académicos y de apoyo técnico, jamás se estableció la obligación de la autoridad de respetar, promover, proteger y garantizar el ineludible derecho a la seguridad social para los trabajadores académicos y técnicos de apoyo del CECITESH, por lo cual hoy consideramos de elemental justicia la intervención de esta 65ª legislatura para que el titular del Ejecutivo Estatal, a través de las autoridades responsables, a fin de subsanar este lamentable error mediante el que el gobierno del Estado ha omitido cumplir con el respeto a los derechos humanos de sus propios trabajadores, y se les incorpore a la mayor brevedad al sistema de seguridad social, que de acuerdo a lo previsto en el artículo 4 de su propia ley es posible y que es en el Instituto de Pensiones Civiles del Estado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante esta 65ª legislatura la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Educación y Deporte realice las acciones pertinentes a fin de que, a la mayor brevedad y en cumplimiento a su obligación constitucional de garantizar el derecho humano a la seguridad social de los trabajadores de la educación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, negados durante 24 años, sean incorporados a los beneficios de seguridad social que ofrece Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Transitorio único, con fundamento en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, y considerando la necesidad de atender de manera inmediata la situación de los interesados, así como la pretensión de las autoridades responsables del Ejecutivo Estatal de ofrecer un esquema de seguridad social de menores beneficios para las y los trabajadores del CECITESH, solicito a esta presidencia se someta a la decisión de la Diputación Permanente el presente asunto para que sea votado en calidad de urgente resolución y remitido a la mayor brevedad a las instancias competentes. Económico, aprobado que sea, remítase copia del acuerdo a las instancias competentes para los efectos que haga lugar, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 20 días del mes de junio del año 2017,
Por el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, el diputado René Frías Bencomo, la diputada Marta Rey Pérez, una servidora, la de la voz, María Antonieta Mendoza Mendoza. ¿Es cuánto, presidente? Sí, gracias, diputada. Oiga, yo quisiera pedirle, o sea, que no fuera urgente resolución. Creo que cuando estuvimos en la mesa directiva, usted comentó que se refería únicamente a la pensión. Sí, a la pensión. Sin embargo, creo que existe confusión, porque aquí en el acuerdo se establece, dice que sean incorporados a los beneficios de seguridad social, y seguridad social pues comprende, es de una manera integral a ciertos beneficios. Sí, lo que pasa bueno, a los beneficios que comprende la seguridad social. Entonces, usted lo que comentó en la mañana fue que se refería únicamente a incorporarse en lo relativo a la pensión, que inclusive sacarían sus ahorros de lo que tenían en Afores para irlo ya dando como aportación. Entonces, creo que eso no queda claro en el acuerdo. Sí, presidenta, lo que pasa es que en la mesa directiva les leí precisamente la respuesta por parte de Pensiones Civiles del Estado, en donde precisa, en donde sí cabe la posibilidad y hace mención de, por ejemplo, el servicio de salud sería en el Instituto Chihuahuense de la Salud, por ejemplo, que era lo que yo les mencionaba, y esto en beneficio a que únicamente no está en discusión el servicio médico, sino la cuestión de que sea considerado su antigüedad, que viene siendo la pensión de los trabajadores. Pero aquí como está redactado el acuerdo, se dice, el exhorto es de que sean incorporados a los beneficios de seguridad social, y no explicita que únicamente en relación a los años que ya tienen ellos laborando. Entonces yo por eso le pediría, o sea, que no fuera urgente resolución y que se fuera a la comisión respectiva. No hay ningún problema, creo que se pueden hacer las modificaciones, no veo ningún problema, y se puede atender a la comisión. Ok, mil gracias, diputada. Y si gusta, inmediatamente lo podemos turnar a la Comisión de Trabajo y Prevención Social, inmediatamente, o sea, igual que las otras iniciativas. Gracias, diputada. Acto seguido tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Torres Estrada. Gracias, presidenta. Honorable Diputación Permanente del Congreso del Estado, presente. Los suscritos Leticia Ortega Maínez y Pedro Torres Estrada, en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 169 y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes a fin de que reparen con prontitud las fallas en la red hidráulica que se presentan en Ciudad Juárez y en Chihuahua, ya que el problema ha persistido por semanas, limitando el derecho de acceso al agua potable a cientos de chihuahuenses. Lo anterior con sustento en la siguiente exposición de motivos. El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. El Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha constatado constantemente una denegación muy generalizada del derecho al agua, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Más de 1.000 millones de personas carecen de un suministro suficiente de agua y varios miles de millones no tienen acceso a servicios adecuados de saneamiento, lo cual constituye la principal causa de contaminación del agua y de las enfermedades relacionadas con el agua. La polución incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual están agravando la pobreza ya existente. Los estados parte, nuestro país entre ellos, deben adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua sin discriminación alguna. El derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas. Por ejemplo, en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se dispone que los estados parte asegurarán a las mujeres el derecho de gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas del abastecimiento de agua.
En el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño se exige a los Estados parte que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre. El agua es necesaria para diversas finalidades. Aparte de los usos personales y domésticos y para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el pacto, por ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos, el derecho a una alimentación adecuada, y para asegurar la higiene ambiental, el derecho a la salud. El agua es fundamental para procurarse medios de subsistencia, el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo, y para disfrutar de determinadas prácticas culturales, el derecho a participar en la vida cultural. Sin embargo, en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines personales y domésticos. También debe darse prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así como para cumplir las obligaciones fundamentales que entraña cada uno de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para garantizar que el agua sea asequible según el pacto, los Estados parte deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar, en primer lugar, la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas. Asimismo, políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo. Además, suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que no recaiga en los hogares más pobres una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos. Los Estados parte deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar, en primer lugar, la reducción de la disminución de los recursos hídricos por extracción insostenible, desvío o contención. También la reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos. En tercer lugar, la vigilancia de las reservas del agua. En cuarto lugar, la seguridad de que los proyectos de desarrollo no obstaculicen el acceso al agua potable. En quinto lugar, el examen de las repercusiones de ciertas actividades que pueden afectar la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. En sexto lugar, el aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores. En séptimo lugar, la reducción del desperdicio de agua durante su distribución. Enseguida, mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia, la creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas. En este sentido, tomando en cuenta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 8 de febrero de 2012 se modificó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir al agua entre los derechos humanos, reforma que obliga a revisar y adecuar otros preceptos normativos, precisando además ajustes de competencias y responsabilidades del Estado, con el objetivo de que pueda cumplirse el aseguramiento al respecto del derecho humano y universal al agua. En razón de ello, solicitamos se implementen acciones que mejoren el manejo del recurso hídrico y den soluciones a los problemas que se enfrentan en el estado de Chihuahua, especialmente en la ciudad de Chihuahua y en la ciudad de Juárez, donde muchas colonias no tienen agua desde ya hace algunas semanas, ya que por no contar con un mantenimiento adecuado, tras 40 años de su puesta en operaciones, el sistema de rebombeo del Pozo Virreyes en la ciudad de Chihuahua, el cual surte a un amplio sector de la ciudad, se dañó. Esto derivó en una falla que afectó el suministro del agua potable en varias colonias del poniente de la capital, como Las Águilas, Campestre, Campanario, Cumbres, entre otras, por lo cual las familias desde hace ya 15 días se han visto en la necesidad de comprar el agua a las pipas, que ante esta circunstancia cobran hasta 900 pesos por sus servicios. Aunada a esta situación,
una falla en el sistema de rebombeo del Pozo Terrazas 2, así como un paro de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en la segunda batería del SAUS, suscitó hace días que más de 170 colonias se quedaran sin agua temporalmente. Por lo que respecta a Ciudad Juárez, un grupo de vecinos de diferentes colonias se han manifestado ante la Junta Municipal de Agua y Saneamiento por la falta del vital líquido. Por ejemplo, en la colonia de Los Ojitos, por citar alguna, desde hace 3 meses comenzó el desabasto y desde hace ya 4 días no tienen acceso a este servicio ni siquiera por medio de pipas. Dicha circunstancia se ha generalizado en dicha ciudad y ha causado que las clases en diferentes primarias y jardines de niños sean canceladas y cientos de niños juarenses se queden sin educación como si fuera un lujo que se pudieran dar. Buscando una solución a esta problemática, se solicita respetuosamente a las autoridades correspondientes procedan a realizar estudios que permitan definir acciones eficaces en lo tocante a la infraestructura hidráulica en la entidad, a fin de que se suministre adecuadamente este recurso y se respete el derecho humano al agua, previendo además su futura demanda. Nos manifestamos sumamente preocupados por esta situación que tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez, sin duda, debe ser resuelta a la brevedad. Solicitamos además a las autoridades en la materia su inmediata intervención para que pueda restablecerse el servicio que presten en las colonias mencionadas y que de momento se les proporcione gratuitamente el agua potable necesaria por medio de pipas, considerando que las elevadas temperaturas agravan la situación que enfrentan cientos de familias chihuahuenses. En mérito a lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 174, fracción primera, sometemos ante esta representación popular el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo primero. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que a la brevedad proceda a reparar la falla técnica y dé un mantenimiento adecuado a la segunda batería del SAUS que proporciona energía al sistema de rebombeo del Pozo Terrazas 2, el cual suministra agua a las colonias del norte de la ciudad de Chihuahua, ya que el problema ha persistido por semanas, limitando el derecho de acceso al agua potable a sus habitantes. Artículo segundo. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento, de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, así como de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, para que continúen suministrando gratuitamente agua potable en cantidad suficiente para consumo personal y doméstico a las colonias afectadas, en tanto es resuelta la falla técnica que presenta el pozo que los abastece de agua. Esto debido a los problemas a la salud que pudieran derivar de ello y por las altas temperaturas. Transitorios, económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes, dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 20 días del mes de junio del año 2017. Atentamente, diputada Leticia Ortega Maínez y diputado Pedro Torres Estrada. Es cuanto. Gracias, diputado. Solicito a la secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución. Con gusto, presidente. Pregunto a los señores y señoras diputados, ¿están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Pedro Torres Estrada en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo? Favor de expresar su voto levantando la mano. ¿Quienes estén por la afirmativa? Gracias. ¿Quienes estén por la negativa? ¿Quienes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto del asunto en cuestión, sea de urgente resolución. Gracias. Solicito nuevamente a la secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez someta a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, les pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quienes estén por la afirmativa? Gracias. ¿Quienes estén por la negativa? ¿Quienes se abstengan?
Informa la Presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto del contenido de la iniciativa presentada. Gracias. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Se acaban de incorporar a esta diputación permanente el diputado Víctor Uribe, así como la diputada Carmen Rocío González, a quienes les damos la bienvenida. Finalmente, se concede el uso de la palabra al diputado Eber Quesada Flores. Muchas gracias, Presidenta. Honorable Congreso del Estado, los suscritos Alejandro Gloria González y Eber Quesada Flores, en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento lo dispuesto por el artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los artículos 13, fracción cuarta, 75, 76 y 77, fracción primera del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de solicitar atentamente al Poder Ejecutivo del Estado para que en conjunto con las autoridades municipales de Gómez Farías, Temozachic y Namiquipa, así como la delegación estatal de la Comisión Nacional Forestal, para que tomen las acciones urgentes de coordinación y atención para contener los incendios forestales registrados en el municipio antes mencionado. Lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos. En esta ocasión seré muy breve, ya que el punto que estamos tratando lo amerita, es de gran gravedad y urgencia. Llevamos ya 15 días ante un alarmante problema de afectación ambiental que está sucediendo en los municipios de Gómez Farías, Temozachic y Namiquipa. Y es que en estos momentos los esfuerzos que se realizan con el cortafuego no son suficientes. La altura de las llamas ya rebasa la altura de los pinos, volviendo inoperantes estas acciones, lo que está generando una expansión que podría afectar a un número mayor de hectáreas de las que ya están afectadas. Tan es esta expansión que son incendios separados los de Namiquipa y Gómez Farías y están por conjuntarse. En este sentido, es prioritario tener presencia de brigadas de control y mitigación de incendios forestales, así como apoyo aéreo. Es por lo anteriormente expuesto y en virtud de la gravedad y urgencia del tema que sometemos a consideración de la Diputación Permanente el proyecto con carácter de punto de acuerdo. También mencionarles que esa solicitud de los mismos presidentes municipales de la región, quienes han visto que lo que se tiene ahorita en brigadas por parte de la CONAFOR es insuficiente por la cantidad de hectáreas que ya están afectadas. Y asimismo, en base al artículo 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que se someta a votación en carácter de urgente. La 65ª legislatura solicita atentamente al Poder Ejecutivo del Estado para que en conjunto con las autoridades municipales de Gómez Farías, Namiquipa y Temozachic, así como la delegación estatal de la Comisión Nacional Forestal, para que tomen las acciones urgentes de coordinación y atención para contener los incendios forestales registrados en los municipios antes mencionados. Segundo, aprobado que sea, remítase copia del presente acuerdo a las autoridades antes mencionadas, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo a los 20 días del mes de junio de 2017. Atentamente, diputado Alejandro Gloria y diputado Eber Quesada. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Solicito al secretario Gustavo Alfaro procede de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Eber Quesada Flores en el sentido que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución. De conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. A favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Solicito nuevamente al diputado Gustavo Alfaro se sirva con someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de su iniciativa antes formulada. A favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan.
Informa a la presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Las iniciativas antes leídas se remiten a la Secretaría para su trámite. Y pasando al siguiente punto del orden del día, que es asuntos generales, doy el uso de la voz al diputado René Frías. Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados integrantes de la Diputación Permanente, posicionamiento de los legisladores integrantes del Partido Nueva Alianza, diputada María Antonieta Mendoza, Marta Rey Pérez y René Frías Bencomo. Como legisladores del Partido Nueva Alianza, desde que asumimos nuestra responsabilidad, entre otros temas importantes de la agenda estatal, hemos manifestado nuestra preocupación y ocupación constante por contribuir para alcanzar una mejor educación para la niñez y juventud, ello como una vía inequívoca para lograr mejores condiciones de vida. Sin embargo, hoy vemos con preocupación cómo se está generalizando una delicada polarización entre algunos de los principales actores del sistema educativo estatal ante la falta de respuestas por parte de las autoridades educativas. En diálogos constantes con la autoridad, desde el inicio de la actual administración, se entendieron las dificultades económicas que se estaban enfrentando y los trabajadores se solidarizaron a una costa de su sacrificio económico, personal y familiar. Pero desafortunadamente a estas alturas no observamos respuestas a las legítimas demandas de los trabajadores de la educación. Durante los últimos meses hemos visto muestras de impotencia e inconformidad de trabajadores del Colegio de Bachilleres, universidades tecnológicas, CECITEC, sección 8 del CENTE, y hoy empiezan a manifestarse también los agremiados a la sección 42. Estamos convencidos de que es solamente a través del diálogo y la negociación como alcanzaremos consensos que permitan a todas las partes continuar cumpliendo con su compromiso de contribuir a la mejora de la calidad educativa de las presentes y futuras generaciones, pero para ello se requiere voluntad que se traduzca en hechos reales y concretos. Exhortamos a la Secretaría de Educación y Deporte para que de manera inmediata dé respuesta a las demandas que se han planteado y que se realicen las acciones necesarias a fin de cumplir con el pago de las prestaciones y derechos laborales que se adeudan, en algunos casos por interpretaciones sesgadas y equívocas de las leyes. Asimismo, pedimos al Secretario de Educación y Deporte que no postergue más la fecha de las reuniones a las que se había comprometido con los legisladores y con la Comisión de Educación de este honorable Congreso del Estado, ya que la educación es un tema prioritario para esta legislatura y consideramos también debe serlo para el gobierno estatal. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Habiéndose desahogado todos los asuntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el martes 27 de junio del año en curso, a las 11 horas en la Sala Morelos de este Poder Legislativo, a efecto de llevar a cabo la sesión de la Diputación Permanente. Siendo las 13 horas del día 20 de junio del año 2017, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores diputados.